Hola, buenas. Soy Luis Sergio Barragán Llamas y a mí me tocó hacer una maqueta en física. Me tocó hacer la maqueta de puente automático. Como pueden ver, esta es mi maqueta. Voy a explicar primero que nada como la... Yo agarré un cartón y lo utilicé como base, que no sé si lo puedan ver. Es este cartoncito. Yo lo utilicé como base para poner la maqueta apareciendo la base. Después agarré espuma y se la pegué al cartón. Y de ahí compré palitos de madera que para simular como si fuera un puente, si fuera una estructura. Y pues en materiales compré un motorcito, también compré un switch y cableado para ir a hacer las conexiones y la soldadura. También compré unas pilas AA para alimentar el motorcito. Aquí sí lo pueden ver. Y pues ahorita les voy a dar una introducción más a detalle sobre lo que es mi trabajo. Y también utilicé unas tapas de agua para simular como si fuera una polea. Esto que pueden lograr ver aquí, para que no se trabara la cuerdita cuando se jalara el puente. Entonces les voy a dar una introducción de lo que es y qué fuerzas aplican. Aquí tengo mi puente mecánico de fuerzas. Este modelo fue construido por mí utilizando materiales sencillos, pero colocarlos de manera estratégica para que el puente se pueda sostener sin peso y sin colapsar. El objetivo del puente es distribuir correctamente las fuerzas, evitando que todo el peso se centre en un solo punto, aunque en una maqueta representa el mismo principio que se utiliza en los puentes reales. Como pueden ver, el puente cuenta con una estructura formada por barras que están acomodadas en forma como de triángulos, cual es clave para su resistencia. El objetivo principal de este proyecto es comprender cómo actúan y se equilibran las fuerzas en una estructura, específicamente de un puente. También se busca demostrar, aplicando correctamente los principios de la física, es posible crear estructuras resistentes, estables y seguras, incluso usando materiales tan simples como el cartón, como lo hice yo, y los palitos de paleta. Pero realmente el cartón sirve mucho, como es más moldeable, es más fácil de hacer ahí en maquetas. Para entender el funcionamiento de este puente es importante conocer algunos conceptos fundamentales de la física. Primero tenemos la fuerza, que toda acción capaz de modificar el estado de reposo o movimiento de un objeto, o deformando. Este puente es la fuerza principal, el peso actúa hacia abajo debido a la gravedad. También se intervienen las fuerzas de tensión que aparecen en las barras cuando estas son estiradas y la fuerza de comprensión que ocurre cuando las barras soportan el peso y se comprimen. Otro concepto clave es el equilibrio mecánico. Un puente está en equilibrio cuando la suma de todas las fuerzas que actúan sobre él es igual a cero. Esto significa que no se mueve ni se cae. Además, el uso de los triángulos en la estructura es muy importante, ya que el triángulo es la figura geométrica más estable, a diferencia de un cuadrado. El triángulo no se deforma fácilmente cuando se aplica una fuerza. Ahora voy a explicar cómo funciona mi puente. Cuando se coloca un peso en la parte superior del puente y este peso se distribuye a través de toda la estructura, las barras superiores reciben las cargas y transmiten hacia los lados, hacia los soportes. Las fuerzas no se concentran en un solo punto, sino que se reparten entre todas las barras. Algunas trabajan en tensión y otras en compresión, dependiendo de su posición. Gracias a esta distribución de las fuerzas, el puente se puede soportar más el peso sin que se rompa o que se deformara. Estos principios se utilizan en puentes reales, como puentes de armadura o los puentes metálicos.
aquí les voy a hacer una pequeña demostración de cómo es visualmente aquí mi puente. Y pues en esta parte voy a demostrar el fenómeno físico al colocar peso en el puente y pueden observar que la estructura se mantiene estable. Esto ocurre porque las fuerzas están bien equilibradas y si una barra falta o estuviera mal colocada, el puente perdería estabilidad y podría colapsar. Esto muestra la importancia del diseño y del uso correcto de las fuerzas. Aquí se puede ver claramente cómo la física no es solo teoría, sino algo que se aplica en la vida real y en las construcciones que usamos diariamente. Les voy a echar más o menos cómo funciona. Voy a acomodar el celular más para atrás. Y así sería como se levanta con las fuerzas con la polea. Es importante que aquí haya una polea, si no al momento de jalar la cuerda, esta se puede atorar o ya sea que no funcione, que se separe, pero como todo está bien estructurado, pues no hay ningún error. Y pues más o menos ese fue el prototipo que yo hice para física y gracias a este proyecto aprendí que la física es fundamental en la ingeniería y en la construcción. Comprendí mejor cómo funcionan las fuerzas y el equilibrio y la importancia del diseño estructural. También aprendí que los pequeños cambios en la forma de una estructura pueden hacer una gran diferencia en su resistencia. Este proyecto me ayudó a desarrollar habilidades como el análisis, la creatividad y la resolución de problemas, ya que tuve que pensar cómo hacer el puente estable y funcional, porque pues hubieron muchos puentes. A lo que me refiero que estuvo bien, tuvo un muy buen aprendizaje y para concluir puedo decir que el puente mecánico, bueno, puente automático, eh, este proyecto me permitió reforzar mis conocimientos de manera práctica y darme cuenta de la importancia real de la física en el mundo real. Agradezco a mi profesor por los conocimientos compartidos durante el curso y fomentar el aprendizaje práctico, así como mis compañeros por el ambiente y el trabajo. Muchas gracias por ver este video. Hasta la próxima.